En este tutorial vamos a hablar de cómo simular la iluminación natural. Para eso vamos a utilizar la pestaña de Daylighting o luz natural inferior, que utiliza otro motor de cálculo distinto. Para el resto de las pestañas o cuando simulamos lo que son cuestiones térmicas y energéticas se usa el motor de cálculo de Energy Plus, pero para simular la luz natural se usa el motor de cálculo de Radiance. Entonces vamos a poder sacar resultados de cuál es el nivel de iluminancia medido en lux en los distintos puntos o zonas de nuestro edificio. También vamos a poder arrojar lo que son valores de F, que es el Daylight Factor, que tiene que ver con la relación entre la iluminancia interior y exterior. Y también pues vamos a obtener resultados de cuál es el grado de uniformidad, así como documentación justificativa de sistemas como puede ser LEED. Antes de proceder con la configuración de los cálculos, vamos a ver cuáles son los parámetros de nuestro modelo que van a incidir en el resultado precisamente de los niveles lumínicos. Y el principal parámetro que va a incidir, nos vamos a la pantalla de edición. Bueno, ahora mismo que procese porque estaba ajustando la visualización a la pantalla después de activar lo que es el menú izquierdo y el menú derecho. Nos vamos a la pantalla de edición y aquí dentro de la pestaña de actividad tenemos que verificar que esté incluido en los cálculos de Radiance los cálculos lumínicos. Entonces esto lo vamos a checar a nivel de edificio y si por algún casual en alguna de las zonas nosotros hubiéramos desactivado los cálculos lumínicos, pues tendríamos que verificar que está activado para todas las zonas. Ese sería el primer punto a verificar. Por otro lado, lo que más va a afectar a los resultados es dentro de los huecos de ventana. Si conseguimos quitar esta ventanita. Dentro de los huecos de ventana lo que más afecta es el tipo de vidrio. Entonces nosotros aquí abajo en el menú derecho donde aparecen todos los datos podríamos ver la propiedad que afecta a la transmisión de luz. Estos vidrios que están seleccionados tienen un coeficiente de transmisión de luz de 0.78, es decir, que el 78% de la luz visible va a atravesar el vidrio. No es un vidrio translúcido que provoque la difusión de la luz a efectos de Radiance. Y bueno, pues si quisiéramos cambiar ese parámetro, pues simplemente podríamos hacerlo como hemos hecho en veces anteriores, copiando y editando nuestra plantilla y viendo si nuestro vidrio tiene las características que el fabricante nos ha especificado, ¿no? En cuanto a las propiedades térmicas y visibles. Si quisiera editar sus propiedades, sería copiar primero y después editar. Y aquí dentro de la pestaña de visible, pues es donde pondríamos la transmitancia visible. Luego tendríamos los parámetros también de transmitancia solar y de transmitancia o conductividad térmica en este caso. Vamos a dejar tal y como estaba. Y eso es lo que más va a afectar a la transmisión de luz. Luego también hay una serie de parámetros como son la reflectancia de todas las superficies exteriores de nuestro edificio, que van a reflejar esa luz incidente, la luz solar. Entonces tiene que ver con, precisamente ese parámetro se puede checar dentro de las superficies constructivas. Yo puedo poner, sobre todo en la capa más externa, aquí es una capa de ladrillo lo que tenemos, por ejemplo, pues yo podría editar sus propiedades y ver que las propiedades superficiales tenemos una absortancia de 0.7. Entonces la inversa, bueno, no la inversa, sino el término complementario hasta llegar a la unidad sería la reflectancia, tendríamos una reflectancia de 0.3. Si yo tuviera valores que me diera el fabricante distintos a estos, que sobre todo tienen que ver con el color de los acabados, pues los podríamos editar en este menú. Lo mismo que hemos hecho para los muros,
pues se aplicaría también a todas las superficies exteriores que van a reflejar o a absorber la radiación solar. Si tuviéramos bloques de componente, también podríamos editar sus propiedades. Los bloques de componente, recordemos que son los edificios que puede haber cercanos que provocan sombras, o también pueden ser elementos que hemos nosotros modelado como parasoles, ¿no? Para sombrear la fachada. Entonces aquí también habría forma de activar o desactivar sus sombras y sus reflexiones. Y el material que viene asignado por default pues también tendrá sus propiedades superficiales de absortancia. Entonces pues esto tiene que ver con la reflectancia. Una absortancia de 0,6 es una reflectancia de 0,4, es decir, que estamos absorbiendo el 60% de la radiación solar y reflejando solo un 40%. Y por último, a nivel de sitio, también se puede definir cuál va a ser el parámetro de reflectancia dentro de la pestaña de ubicación del suelo que rodea nuestro edificio. Y esto lo vamos a ver dentro de los detalles de suelo, dentro del apartado de ground, o lo que significa suelo. Podemos ver la reflexión superficial. En este caso está puesto .20, quiere decir que se está reflejando un 20% de la radiación solar incidente. Todos estos parámetros que acabamos de ver van a afectar los resultados de nuestra simulación lumínica. Y bueno, pues visto esto, podríamos irnos ya a la pestaña a nivel de edificio de Daylighting, donde, como les digo, entra en funcionamiento el motor de cálculo de Radiance, a diferencia del resto de pestañas, que es el Energy Plus. Aquí le daríamos a actualizar la información. Podríamos ponerle un nombre al cálculo que vamos a efectuar. Y bueno, pues hay varios tipos de simulación. Cuando queremos generar simulación, por ejemplo, para justificar el crédito LEED, pues pondríamos estos cálculos, pero en general pues usaríamos la opción 1. También hay 6 niveles de exactitud. Y bueno, cuanto más exactitud le pedimos, obviamente más tiempo de procesado va a llevar el cálculo. Normalmente vamos a estar entre el 2 y el 4. La altura del plano de trabajo también es importante. Algunos sistemas como LEED piden que los cálculos se hagan a una altura sobre el nivel del suelo de 75 centímetros. El margen es la zona perimetral de nuestro espacio que vamos a dejar sin arrojar resultados, precisamente para evitar errores, ya que son espacios en los que la luz natural pues difícilmente entra. Entonces pues normalmente se considera una banda perimetral de medio metro y también 30 metros de extensión para lo que es el suelo que rodea nuestro edificio. En cuanto a las condiciones del cielo, pues podemos poner el cielo estándar, y también podemos considerar un día claro, un día soleado, o muchos estándares nos están pidiendo que pongamos un cielo cubierto, ¿no? Nublado, y que especifiquemos una iluminancia exterior en el cenit de 10.000 luxes. En cuanto a la malla de resultados, pues va a estar, nosotros podemos especificar un valor mínimo y máximo. Sería razonable 0.1 de mínimo y 1 de máximo, y con esto ya podríamos lanzar el cálculo. Los resultados que nos dan pues se ajustan precisamente a esta malla que le acabamos de designar, y el código de colores pues tiene que ver con lo que tengamos aquí puesto. En este caso es el Daylight Factor, el coeficiente DF, que oscila pues entre 0, tenemos un Daylight Factor de 0 en el núcleo interior, ya que no tiene forma de que entre la luz natural, y en la parte posterior, ya que recordemos que la ventana está en el lado sur, en esta parte del volumen. Y bueno, pues los valores máximos que están en la zona roja, pues es donde el Daylight Factor es mayor. Y si quisiéramos ver
la iluminancia, pues igualmente veríamos las zonas que están pues en torno, casi llegando a los 3000 luxes, que son las zonas cercanas a la ventana, y a medida que nos vamos alejando pues va bajando, ¿no? Pero de todas formas son unos niveles lumínicos bastante buenos que nos indicarían que en esas condiciones de cielo cubierto, nublado, prácticamente en esos momentos no haría falta el uso de luz artificial, excepto en este núcleo, a no ser que pusiéramos algún paramento translúcido o transparente. Bueno, cosas que podemos hacer. Estos son los cálculos de iluminancia y de Light Factor. Si quisiéramos hacer los cálculos para un año, a lo largo de un año entero, los cálculos llevan un tiempo de procesado algo mayor, pero nos permiten sacar parámetros pues hoy en día exigidos por la mayor parte de los sistemas de certificación como LEED, y por ejemplo nos arrojaría la SDA, que es el porcentaje de horas anual, de horas ocupadas, que yo estoy entre 300 y 3000 luxes. Entonces al menos tengo que estar un 50% de las horas anuales ocupadas en ese rango de iluminación interior. Si yo esto lo consigo para un 55% de la superficie útil, consigo 2 puntos LEED, y si lo consigo para un 75% de la superficie ocupada, tendría 3 puntos. Este coeficiente se llama Spatial Daylight Autonomy, que es como la autonomía espacial de luz natural. El ASE pues igualmente es el Annual Sunlight Exposure, o la exposición anual a la luz natural. También tendría que verificar que los niveles lumínicos por encima de 1000 luxes no sobrepasan las 250 horas anuales, y además no se dan en más de un 10% de la superficie ocupada. Entonces esto pues son cálculos que se hacen a lo largo de un año típico, al igual que otros estándares nos piden también el índice de uniformidad de la luz natural, y por eso pues tendríamos que usar la pestaña de Daylighting. Y bueno, pues ya esto sería lo principal. Nosotros podemos designar los colores y también los rangos que queremos. De hecho ahora mismo está puesto entre el valor máximo y mínimo que se han detectado, pero si yo defino esos máximos y mínimos, por ejemplo le pongo un valor mínimo de 300 y un valor máximo de 3000, ya sé que me está poniendo en color gris oscuro las zonas que no llegan a los 300 luxes, que es el mínimo, y me está poniendo en color rosa, que en este caso no se da en ningún caso, las zonas que sobrepasan los 3000 luxes. Pero bueno, yo le podría cambiar los parámetros, ¿no? Según me interesara, en un rango más pequeño, y de esta forma pues ya veo que hay ciertas zonas que están sobrepasando los 1000 luxes y se ve visualmente muy fácil, y otras zonas que no llegarían a los 500. Y esto que he hecho para la iluminancia también lo podemos hacer para el Daylight Factor. Yo podría poner un valor mínimo de 2, entonces todas las zonas que tienen un valor de Daylight por debajo de 2 aparecerían en negro, y las zonas que tienen un valor de F por encima de 10 aparecerían en rosa. Entonces es una forma también muy rápida de hacer esto.